Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. En esta mañana le damos muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de volver a las ondas de la radio para comunicarnos con ustedes por esta forma, por este medio. Hemos estado tratando de explicar algunas cosas de las que nuestros hermanos, los líderes espirituales en las Escrituras, las autoridades espirituales en las Escrituras, nos dejaron tareas de estudiar, de acercarnos a Dios por estos medios, de conocer mejor de Dios. Me refiero a los apóstoles. La semana pasada estuvimos hablando sobre la resurrección, el tema de que la resurrección es la médula del Evangelio, es el centro. Es tan importante para nosotros, debe de ser tan importante para nosotros como conocer a Dios, porque si todo termina, usamos el texto, las palabras del mismo apóstol Pablo, quien dijo: si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, dijo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Comamos y bebamos que todo se termina mañana. Lo que quiso decir el apóstol, no mañana en el día de mañana, sino que ya cuando se termine la vida, se acabó. ¿Para qué preocuparse? Eso está en estas palabras que acabo de leer, están en 1 Corintios capítulo 15, verso 32. 1 Corintios 15, 32 son las palabras que quedaron grabadas para nuestra examinación, meditación y aprendizaje. En esta mañana queremos seguir un poquito más con este tema importante en la Biblia, pero antes de continuar vamos a presentarnos delante del Señor una vez más para que el Señor nos ilumine y nos abra nuestro entendimiento y que podamos comprender la palabra, el contenido y meternos un poco más a lo que este tema importante implica. Padre mío, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana, Señor. Se nos está acabando el año y te damos gracias por lo que ha sucedido, por lo que experimentamos cosas muy alegres, muy especiales y también algunas no tan alegres, Señor, pero en todo tú estás, y estando nosotros en ti, Señor, todo nos ayuda para bien. Tu palabra nos enseña también esto, Señor. Nos dice que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Así es de que tenemos esa garantía de parte tuya, Señor, de parte de tu palabra, que es nuestra guía, Señor Jesús, para pensar bien, para meditar correctamente en lo que es la realidad de las cosas. Si estamos en ti, aún las cosas negativas, que pudiéramos llamar negativas, son para ayudarnos a bien. Y por ello te damos gracias, Señor. Seguimos pidiéndote por tu pueblo, por nuestro hermano mayor, tu hijo mayor, Señor, tu pueblo Israel. Te pedimos por ellos. La guerra, como hemos oído, volvió de nuevo a tomar curso, y te pedimos por los soldados, te pedimos por los inocentes, te pedimos, Señor, por los líderes, que los guíes para hacer las decisiones correctas en esta tan difícil batalla que están guerreando, peleando. Una vez más te pedimos que nos guíes en esta mañana al examinar, al pensar, al leer lo que tu palabra nos enseña sobre este tema, Señor, de que tú resucitaste y nos diste el ejemplo de que también tus hijos, los que estuviéramos o estén en los sepulcros, cuando tú regreses, la resurrección prometida va a suceder, y tu palabra nos lo garantiza, y lo creemos y lo abrazamos. En el nombre de Jesucristo te rogamos, Maestro bueno. Gracias, muchas gracias. Dios les bendiga una vez más, mi hermano, mis hermanas. Damos las gracias al Todopoderoso que nos da el que vivamos un día más y que podamos experimentar esto que llamamos vida, para usarlo para pensar en las cosas más importantes. Quiero leer
Otro versículo que quizás lo leí la semana pasada, pero quiero una vez más, si es que lo leí, repasarlo y pensar en este tema que cubre mucho terreno. De hecho, cubre toda la vida, toda la existencia de todo ser humano. Creo que no me equivoco al decir que todos los que han existido y los que van a existir, voy a decirlo de nuevo, los que han existido, los que estamos existiendo y los que vamos a existir, y todos los que han muerto, generalmente hablando, todos los humanos que han muerto y que habrán de estar muertos cuando el Señor regrese, todos van a resucitar, unos en la primera resurrección y otros en la segunda resurrección. Por ahí ha habido alguien que dijo que no hay segunda resurrección porque no dice segunda resurrección. La Biblia no habla de segunda resurrección. Y quiero nada más tocar en breve este punto. Al platicar con mi hermano le preguntaba yo, ¿en qué te basas que no hay segunda resurrección? Dijo, porque yo nomás leo de la primera resurrección. Le dije, pues mira, si te fijas bien, ahí eso que acabas de decir te está respondiendo. Ahí estás diciendo la misma respuesta. Dijo, no entiendo. Nadie dice primera si no hay otra. En otras palabras, si no hubiera otra resurrección, no habría necesidad de decir primera resurrección. La lógica nos lo explica claramente. Se dice primera porque hay otra. Primera porque va a haber otra después de esa primera. Si no hubiera otra, diría la resurrección, punto. La resurrección. Pero desde el momento que dice primera resurrección, está implicando que hay otra resurrección. Y esa segunda resurrección sucede después de que se hayan cumplido 1000 años. Aquí estoy con la Biblia en las manos y tengo el libro de Apocalipsis capítulo 20 delante de mí, y nomás lo voy a leer. Ahorita no es el enfoque, pero ya que lo menciono, quiero respaldarlo con la misma escritura. Dice el verso 4, capítulo 20, Apocalipsis 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús el Señor y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Ahí no dice la segunda resurrección, pero es implicante, es claramente, lo está diciendo sin decirlo, y cualquier lector que sepa de ortografía y que tenga un poquito de educación en ello, puede fácilmente determinar que está hablando de otra resurrección. No tiene que decir segunda resurrección para entenderse que es la segunda de la que se está refiriendo. Bien, entonces vamos a seguir enseguida con estos versos que habían dicho que iba a mencionar, para entrar con la continuación de este tema importante, la resurrección, médula del mensaje de Dios. Voy a leer algunos lo que se nos fuere posible considerar en estos minutos que tenemos del libro escrito por el pastor Efraín Valverde Sr., intitulado La esperanza de la resurrección. Se lo recomiendo altamente que lo obtenga y que lo estudie y que lo vea, que vea estas explicaciones, ese estudio a la luz de la palabra. Y le van a aclarar muchas cosas que quizás hoy no entienda acerca de este tema. Dice el texto del texto en 1 Corintios 15, del 51 al 54. Dice lo siguiente: aquí yo os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, o sea, moriremos, mas todos seremos transformados en un momento,
en un abrir de ojo. Por cierto, ya que leo esto, no puedo pasar por alto el hecho de que muchos interpretan esta parte con lo que llaman el rapto, que esto está hablando del rapto, completamente fuera de contexto. No hay ningún rapto para empezar, y no se está hablando allí del rapto. Si leemos otra vez detenidamente, dice: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Está hablando de la transformación. Eso es lo que va a suceder en un abrir de ojo. Bien, una vez más, lo repito para seguir leyendo: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿En qué forma? En un momento, en un abrir de ojo. ¿Cuándo? A la final trompeta. ¿Ok? Es bueno detenerse y considerar todas las partes importantes para que podamos sacar el significado seguro y completo y entendible. Dice: a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Qué palabras tan tremendas, tan poderosas. Y el hombre que las escribió tuvo de experimentar exactamente esto que escribió. Él murió decapitado. La historia lo relata, que le cortaron su cabeza al apóstol Pablo por el Evangelio. Por el Evangelio fue torturado y fue llevado al matadero. Otra porción escritural que quiero también leer, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 14 al 17: porque si creemos que el Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. O sea, a los que durmieron en el Señor Jesús, a los que murieron creyendo en el Señor Jesús. ¿Okay? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo pensaba que iba a estar vivo cuando el Señor regresara. Dice: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, 14 al 17. Mire qué palabras tan llenas de esperanza. En aquel día, cuando el Señor regrese, no van a adelantarse nadie, sino que primero va a suceder la resurrección, y luego los que estén o estemos vivos juntos vamos a ascender, ya transformados en un cuerpo de gloria, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con Él para siempre, dice la Escritura. Principio de este estudio, dice nuestro anciano, haciendo una declaración básica y contundente: la doctrina de la resurrección de los muertos es el centro y la médula de todo el plan y el mensaje de Dios. Todo lo que la Biblia habla con relación a los humanos es inexorablemente, o más bien está inexorablemente conectado con la resurrección. Inexorablemente quiere decir inconmoviblemente, no se puede cambiar o negar. Una vez más, esta última frase dice: todo lo que la Biblia habla con relación a los humanos está inexorablemente conectado con la resurrección. Desde el preciso momento en que la vida humana termina invariablemente con la muerte, la conexión
con la suprema esperanza del creyente en Jesucristo el Señor. Una vez más, dice, desde el momento, me conecto bien aquí, empiezo el párrafo una vez más, desde el preciso momento en que la vida humana termina invariablemente con la muerte, la conexión con la doctrina bíblica de la resurrección es inevitable. Al terminar el apóstol Pablo su elocuente sermón en el Areópago en Atenas, tuvo que hacer mención de la resurrección de los muertos, y hasta allí lo oyó la concurrencia. Pues así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto en otra ocasión, en otra vez. Hechos 17:32. Ahí encontramos esto que le sucedió a Pablo. La gente no creía, no había entendimiento, era un misterio que estaba siendo revelado, predicado y enseñado por este apóstol a quien Dios le dio bastante luz sobre ello. En el realmo del mundo de la materia, la percepción humana está reducida a los sentidos naturales. Por eso está escrito que el hombre animal o natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Así que el humano percibe solamente lo que se ve, y lo que se ve está reducido a esta vida transitoria y pasajera, que termina invariablemente con la muerte. Espero que se esté entendiendo y que vayan siguiendo la secuencia de lo que estoy leyendo, para que vayan conectando las cosas y que se vaya aclarando en sus mentes esta importante explicación. En el transcurso de las edades de la historia humana han sido muchas y diferentes las formas en que los hombres se han enfrentado a la realidad innegable y a la vez también misteriosa del fantasma de la muerte. Según los tiempos y según las culturas y mentalidades religiosas de las razas y civilizaciones, así han sido en su turno las filosofías, ideas o actitudes que el humano ha tomado con relación a su invencible enemigo, la muerte. Estas actitudes han variado desde lo más bizarro y extravagante hasta lo más sofisticado y elegante. La arqueología moderna de hoy mismo da razón de la forma en que los faraones poderosos de la antiquísima civilización egipcia se preparaban para la muerte. Sus pirámides, sus tumbas reales y sus momias dan razón de la mentalidad egipcia con relación a la muerte. Mas Egipto es solamente un ejemplo entre multitudes que en esta ocasión aquí he citado, con el fin de ilustrar lo antes explicado. En estos tiempos modernos de la ciencia y de las teorías evolucionistas sofisticadas, los hombres juzgan como ridículas las ideas antiguas con relación a la muerte. Pero con todo y su sabiduría no pueden evitar seguir muriendo y tienen que buscar la forma de confrontar la realidad. La respuesta popular hoy entre las multitudes educadas de la presente civilización, respaldada inclusive por algunos movimientos religiosos que se llaman también cristianos, es que el hombre muere al igual que las bestias. O sea, la idea de que esta vida es realmente material, sin espíritu, sin alma, sin eternidad, y así al morir termina absolutamente todo. Así creen muchas multitudes de cristianos o gentes que no entienden el misterio de la resurrección.
En medio de un ambiente semejante, nos es imperativo hablar de la resurrección a los epicúreos y estoicos del areópago moderno, pues nuestro mensaje es que nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. Pues en el mismo Antiguo Testamento el misterio de la resurrección estaba semi-escondido para las multitudes en Israel y revelado solamente en escritos o revelado solamente a ciertos vasos e instrumentos especiales de Dios. Mas en el Nuevo Testamento el tema de la resurrección es el mensaje medular de la fe cristiana, pues ello es la meta y la suprema esperanza del creyente de Jesucristo el Señor. El apóstol Pablo resume esta idea perfectamente al decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Por eso hablaban así los hombres que entendieron, los vasos que entendieron este misterio. Nos es imperativo, por lo tanto, considerar este tema con la prioridad que le corresponde, o sea, como el tema número 1 de todo el mensaje de Dios, no solamente como una de las doctrinas más importantes de la Biblia, sino como la más importante en lo que toca a nosotros, los humanos mortales. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron o murieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. 1 Corintios 15, 13 al 19. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si es que no hubiera resurrección, todo se perdió, todo se acabó y no hay continuación de la vida después de la muerte. Lo que resucita es lo que muere. Otro punto importante que hay que considerar en esto: el comentario a continuación es algo que para el cristiano de mente abierta es básico y elemental, pues es lógico y obvio entender que para que alguien resucite es indispensable que primero muera. Para aceptar tal verdad no es asunto de mucha sabiduría ni de recibirlo por revelación, sino que más bien se trata de llegar a una conclusión lógica. No puede ser de ninguna otra manera, pues así como para entrar se necesita primero estar afuera, para bajar primero es necesario estar arriba, y para encender la luz se necesita primero que esté apagada. Así también, a fin de que alguien tenga de resucitar, es necesario invariablemente que primero tiene que morir. En el caso del humano, de acuerdo con la escritura leída en Hebreos 9:27, la palabra muerte tiene dos significados. El primero es la separación del espíritu y de la materia, y el segundo es el fin de la materia, que es nuestro cuerpo animal o natural. Nuestro cuerpo físico está sujeto al factor tiempo y por lo tanto, así como principió un día a vivir, tiene que llegar también el día en que, dejándolo el espíritu de vida, deja de funcionar y se corrompe. Santiago 2:26. A ese proceso la humanidad le llama la muerte, y como el hombre animal natural no aprecia, sino solamente lo mira y pulsa con los sentidos naturales, no puede ver su ser espiritual, al cual la palabra de Dios llama el hombre interior, Romanos 7:22. Pues es fácil aún para el mismo cristiano, el ver
el desgaste de su cuerpo exterior y no darse cuenta de la renovación de su cuerpo interior. 2 Corintios 4:16. Inclusive, ese cuerpo espiritual llamado el hombre interior no tiene sexo, pues hablando Pedro del atavío de las mismas mujeres como cristianas, dice: el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón, que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu, agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Primera de Pedro 3 y 4. Ese ser espiritual, que en realidad es el hombre interior, es el yo soy, en cada uno de nosotros, es el que, separándose del cuerpo de materia, deja a este último frío e inerte, y hasta allí termina. Pero el interior, el yo soy, no puede terminar allí, por la sencilla razón de que esta parte de nuestro ser, que se compone de materia y espíritu, fue hecha por el Creador a su imagen. Génesis 1:27, para que no muera, o sea, para que viva eternamente. Por eso, por esta razón, ya he señalado que el mensaje principal de la Biblia, en lo que toca a nosotros los mortales, es el que trata sobre lo que domina la muerte, que viene siendo la resurrección. Sobre lo que domina la muerte, que viene siendo la resurrección. La resurrección, pues, está ligada inseparablemente con los humanos mortales. Lo que muere inevitablemente o invariablemente es lo único que puede volver a vivir, o sea, resucitar. Por tanto, sería un absurdo, inconsistente pensar o decir que la resurrección es en el espíritu. Pues así como el espíritu nunca puede morir, así tampoco necesita resucitar. Mas con todo y eso, siendo esta verdad tan sencilla e innegable, es algo común oír entre el cristianismo la idea de la resurrección de los espíritus. Pues al leer e interpretar las escrituras temáticas de nuestro presente estudio, pasando inadvertidas las declaraciones implícitas que en ellas declaran un misterio, entienden y enseñan la segunda parte del proceso de la resurrección, pero pasan por alto e ignoran la primera, pues los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que primero van a resucitar. Primero necesita volver a la vida lo que murió, para que enseguida se opere la segunda parte en lo que toca a los hijos de Dios, que es la glorificación de nuestros cuerpos para ser semejantes a Él, o sea, al Señor, en su cuerpo de gloria. Primera de Juan 3:2. El ignorar el hecho innegable antes explicado trae como lógica consecuencia una disminución en el valor supremo de la doctrina cristiana de la resurrección. Desde el preciso momento en que se pudiera pasar de la vida material a la vida espiritual sin tener necesidad de la resurrección, realmente no tendría entonces caso y mucho menos valor. Pues insisto, ¿para qué necesitamos la resurrección del espíritu? Si el espíritu no muere. La verdad es que los muertos en Cristo primero resucitarán, primero antes de ser transformados a un cuerpo de gloria. 1 Tesalonicenses 4:16. Esta declaración es algo importantísimo y básico, y es necesario tenerlo muy en cuenta en la continuación de este estudio para poder entender más a fondo el misterio de la resurrección de los muertos. Hacemos esta pausa para decirles que está usted escuchando su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, de aquí de Salinas, con el pastor Efraín Valverde III. Estamos siguiendo con el tema importante en esta mañana, que es la resurrección, la esperanza de la resurrección.
El tema que empezamos, esta plática, lleva el título La resurrección es la médula del Evangelio. Continuamos con el libro. Estoy leyendo el libro que escribió el pastor Efraín Valverde Sr. sobre este tema, llamado el libro La esperanza de la resurrección. El capítulo que seguimos, vamos a entrar en él, se llama ¿Cuándo partimos del cuerpo? Cuando los apóstoles hablaron de su muerte, no usaban por lo regular el término morir, sino que más bien lo expresaban diciendo partir del cuerpo, ser desatado. A partir del cuerpo, 2 Corintios 5:8, ser desatado, Filipenses 1:23, dejar mi tabernáculo, 2 de Pedro 1:14, estar con Cristo, Filipenses 1:23. Entre otras expresiones. Por eso es que al morir algún cristiano fiel, decimos nosotros hoy, al despedir sus restos, que nuestro hermano pasó a estar con el Señor, Filipenses 1:23. Esto quiere decir que ese ser espiritual es ese hombre interior, Romanos 7:22, esa alma, a Mateo 16:26, o como quisiera alguien llamarle, ha dejado su cuerpo para estar presente al Señor. Como dice en 2 Corintios 5:8, es decir, en el paraíso, Lucas 23:43, para estar presente en el paraíso. A veces decimos también que nuestro hermano duerme, así como dice 1 Tesalonicenses 4:14, y está correcto también, pues al mencionarlo nos referimos a la una o a la otra de sus dos naturalezas, la espiritual o la material. En el caso de la segunda, la referencia es al cuerpo humano, que ya inerte es depositado en la tierra para esperar precisamente el día de la resurrección, que también es llamado su mutación. Así dijo Job 14 en Job 14:14. Cuando lo descrito sucede, al declarar nosotros como creyentes las expresiones citadas, lo hacemos con convicción y con seguridad, porque creemos firmemente que la palabra de Dios es verdad. No decimos que nuestro hermano, hablando del hombre interior, partió del cuerpo para estar presente al Señor porque estemos viendo. No decimos eso porque estemos viendo literalmente ese proceso de partir del cuerpo y estar presentes al Señor, como dijo Pablo en 2 Corintios 5:8. No por eso lo decimos, sino que antes bien podemos decirlo por fe, porque somos parte de esos bienaventurados que sin ver creemos. Juan 20:29. Pero de nuestra convicción no participan, como es lógico entenderlo, los impíos y los inconversos, por la sencilla razón de que ellos pueden creer solamente lo que se ve y se aprecia con los sentidos naturales. Son muchas las ocasiones que hemos visto en el rostro de un inconverso una sonrisa burlona cuando nos han oído decir que nuestro hermano partió para estar con el Señor. Luego se ha dirigido a su compañero, el incrédulo, el inconverso, se ha dirigido a su compañero de incredulidad diciéndole al oído: pobres aleluyas locos, el muerto ahí está bien frío en el cajón, y ellos diciendo que se fue con el Señor. Al darnos cuenta nosotros de tales comentarios, no podemos en realidad hacer nada más que decir lo que sabemos que debemos de decir y creerlo nosotros, pues el burlesco tiene razón de hablar así porque carece de los ojos espirituales del alma, como lo es la fe, y reduce su juicio y sus conceptos a la lógica humana solamente. Si la resurrección de los muertos consistiera, como antes se señala, en que resucita el espíritu, el hombre interior, como muchos cristianos creen y enseñan, entonces el día de la resurrección iba a ser una universal
un día universal de burla en contra de Dios y de sus fieles seguidores. Pues si de los sepulcros de los santos han de salir solamente y sin que nadie se dé cuenta, como enseña, por cierto, la teoría futurista del rapto misterioso, si han de salir solamente los cuerpos espirituales transparentes y fantasmográficos de estos, el mundo impío tendría más que suficiente razón para reírse y burlarse. Pero gracias a Dios que la verdad está explicada con claridad en el libro santo. El día de la resurrección, en el día postrero, Juan 11:24, no es igual al día cuando aquí el cristiano fiel pasa a estar presente al Señor. En esta primera fase de nuestra transformación en gloria, la muerte del cristiano fiel, la operación de nuestra partida aquí es invisible y nosotros no la vemos, mas la creemos con los ojos de la fe, pero el mundo no puede hacer lo mismo. En cambio, en el día de la resurrección no es por fe lo que vamos a ver, sino será por vista. Y no nomás nosotros, sino que precisamente para reprobar la incredulidad del mundo impío que no ha creído en su palabra, el Señor va a ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. ¿Cómo va a ser glorificado el Señor? Resucitando los cuerpos muertos de sus santos ante los ojos espantados de la humanidad entera, para enseguida, después de ser testigos del poder de Dios sobre la muerte, entonces ser glorificados y entrar en la eternidad en cuerpos de gloria semejantes al cuerpo de gloria del mismo Señor. Cuando el cristiano fiel parte hoy para estar con el Señor, esto sigue siendo aquí una experiencia íntima entre la familia de Dios, una experiencia de la cual pueden ser participantes solamente aquellos que en verdad han conocido al Señor, aquellos que en verdad han nacido otra vez, Juan 3:3, y que en verdad aman al Señor, su Dios, con todas las fuerzas de su alma. Esta experiencia maravillosa es solamente el preludio de algo superior, lo cual se efectuará en ese día más maravilloso aún, con la resurrección de los muertos, de los cuerpos muertos. El preludio lo creemos por la fe, mas lo superior será por vista, con la humanidad entera como testigos oculares. Gloria al Señor. El día de la resurrección es un día maravilloso, explosivo y algo que va a estremecer todo el universo. Aún los ángeles han de ser testigos, porque el Señor va a ser participantes a todos los que supieron y oyeron de este misterio de la resurrección, o que oyeron la palabra de Dios. Los mártires en Dios, siguiente capítulo. La palabra de Dios nos hace referencia a muchos misterios. Mateos 13:11, el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, Colosenses 2:2, el misterio de la salvación de los gentiles, Efesios 3:4-6, el misterio de la relación de Israel para con la iglesia entre los gentiles, Romanos 11:25, el misterio del matrimonio y la relación de Cristo, el Señor como el esposo, para con la iglesia como la esposa, Efesios 5:32, el misterio de iniquidad, o sea, la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2:3-10. Y juntamente con estos misterios está también el misterio de la resurrección, que es en el que aquí nosotros nos ocupamos hoy. Primera de Corintios 15:51. Un misterio es algo que está escondido o que aún no ha estado
o que aún no ha sido descubierto o revelado a nadie. Mas cuando aquello ha pasado, ha estado escondido. Mas cuando aquello que ha estado escondido o oculto ha sido descubierto o revelado a alguien, para ese individuo el misterio deja de ser un misterio. Seguirá siendo un misterio ciertamente para todos los demás que aún no lo han descubierto, pero para el que ya conoce lo escondido, esto se convierte para él ahora en un misterio revelado. Si alguien puede conocer, o más bien si alguien se puede encontrar secretos y misterios, si en alguien se pueden encontrar secretos y misterios, es en Dios. Su mismo ser y su existencia es el secreto más tremendo y profundo que puede existir. El hombre moderno, con toda su ciencia y sabiduría humana, no puede entender ni siquiera la magnitud de la creación misma, menos puede entender sus orígenes, de dónde viene, y mucho menos puede entender al Creador. Los hijos de Dios tenemos en cambio un privilegio especial, y este es el de poder recibir de Dios revelación para entender cosas maravillosas, tanto de la creación material como de la espiritual. El privilegio también de poder entender y conocer estos misterios y secretos profundos de Dios que para el resto de la humanidad están escondidos. Tenemos ese privilegio en los hijos de Dios. Una vez más lo leo para que se grabe. Los hijos de Dios tenemos en cambio un privilegio especial, y este es el de poder recibir de Dios revelación para entender cosas maravillosas, tanto de la creación material como de la espiritual. El privilegio también de poder entender y conocer misterios y secretos profundos de Dios que para el resto de la humanidad están escondidos. El Señor mismo lo dijo a los discípulos: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos. Mateo 13:11. Entre estos tremendos secretos de Dios está el misterio que ocupa aquí nuestra atención. El misterio maravilloso de la resurrección de los muertos. El misterio de la resurrección. Siguiente capítulo. En breve ya mencioné antes que el hombre animal, o sea el hombre natural, no entiende y por consiguiente tampoco puede creer la misteriosa operación de Dios que puede volver a la vida otra vez al cuerpo inerte y aún deshecho ya del humano que de tiempo habrá dejado ya de existir. El Señor hizo esta operación cuando resucitó no solamente a la niña de sus padres llorando, estando ella recién muerta, mas en Lucas 8:49 al 56, mas también lo hizo con Lázaro, aun cuando su cuerpo ya había entrado en estado de descomposición. Juan 11:39. Esto lo hizo precisamente para comprobar a sus creyentes y aún a los incrédulos su poder sobre la muerte, declarando con este milagro el misterio de la resurrección, ya que este misterio estaba declarado solamente en parte y en una forma muy limitada al pueblo de Israel en los escritos sagrados de lo que ahora nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. El misterio de la resurrección es uno de los que no fueron dados a conocer o revelados públicamente, abiertamente a todo el pueblo de Dios en Israel, sino solamente a ciertos o cuales vasos especiales a quien el Señor quiso descubrírselos. En tiempos muy antiguos, el patriarca Job habló claramente de la resurrección cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Job 19,
25 al 27. Qué palabras tan fuertes, tan poderosas, tan llenas de convicción de aquellos que tenían bien puestos los lentes espirituales para mirar lo que no se ve con los ojos naturales. David anticipó también la resurrección cuando habló diciendo: hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Salmo 27:13. Ezequiel inclusive es usado por el Espíritu Santo para anticipar la promesa de la resurrección de la nación israelita, cuando dice: por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Dios: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ezequiel 37, 12 al 13. Cuando me tocó el privilegio de visitar uno de los campos de concentración allá en Dachau, Alemania, recuerdo que me vino a la mente esta escritura que acabo de leer en Ezequiel, y al asomarme a los lugares donde estaban los hornos donde quemaron los cuerpos de nuestros hermanos, los judíos, ahí recité en silencio, en voz baja, porque había muchos que nos decían que no deberíamos de hacer ruido allí, pero en voz baja. Traía al lado a mi nieto de como 7 años y le había dicho: mi hijo, aquí no hables, no te rías, te voy a explicar después algo de lo que vamos a ver, pero hazme el favor, tú vas a caminar y tienes el privilegio de entrar por estos lugares que muchos quisieran estar y ser testigos de esto. Y no lo entiendes, pero lo vas a entender más después. Y me acuerdo, ahí estaba mi nieto conmigo cuando yo decía en voz baja esta profecía: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Sabréis que yo soy el Señor, cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas. Me acuerdo que caminamos también al lugar donde les decían, se los llevaban por engaño, ahí al lugar donde había unas regaderas, y les decían que les iban a dar una oportunidad de que se bañaran. Tenían meses, quién sabe cuánto tiempo tenían que no se daban un baño, y les agradó mucho la idea de ir a ese lugar donde había regaderas arriba en el cielo, y ahí estaban parados, y a su desgracia, a su sorpresa, horrorosa sorpresa, se abría y esperaban que saliera agua de esas regaderas. ¿Y cuál era la sorpresa? Que salía gas para matarlos. Y allí, retorciéndose sus cuerpos de las madres, los padres, los niños, como animales, retorciéndose por los efectos del gas mortífero que les aventaban por esas regaderas. Cosas horrendas. ¿Qué precio van a pagar? ¿Qué juicio van a llevar estas gentes que hicieron estas atrocidades? Pero me acordé y quise insertar este testimonio breve, porque me acordé al leer esta porción de Ezequiel 37. No es el tema aquí citar todas las referencias a la doctrina de la resurrección que están escritas en el Antiguo Testamento, pero por las citadas son suficientes para probar la verdad aludida y ayudar así a la declaración del misterio en las mentes de aquellos para quien aún estuviera oculto, para que al entrar en una consideración más profunda y concienzuda de este misterio en el Nuevo Testamento puedan tener la noción necesaria en las raíces profundas de la doctrina de la resurrección que llegan
hasta el mismo huerto del Edén. Al sacar el Señor a nuestros padres, Adán y Eva, del huerto del Edén, anticipó por primera vez la resurrección de Cristo, nuestro Salvador, diciéndole a la serpiente: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Génesis 3:15. El intérprete sagrado en el Nuevo Testamento nos dice: así que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él, o sea Dios, también participó de lo mismo, para destruir por la muerte y por su resurrección, entre comillas, al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14 y 15. Pues es nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto está en 2 de Timoteo 1:10. Apreciemos el misterio revelado. Es el siguiente capítulo que vamos a tratar de terminar, a ver si nos da tiempo. Creo que me estoy fijando, parece que quizás no lo logremos. Está un poco largo. Vamos a reservarlo para la siguiente ocasión. La semana que entra vamos a continuar y darle lectura completa a este importante libro donde nos explica el misterio de la resurrección. Qué fascinante, qué explosivo, qué maravilloso, qué necesario es para cada uno de los hijos de Dios el entender la médula de nuestra esperanza. Nuestra esperanza, mi hermano, decía nuestro anciano cuando primero escribió este libro, nos decía, parecía broma, pero decía: cuando lean el libro y lo entiendan, cuando lean las explicaciones y las entiendan, hasta ganas de morirse les van a dar. Y la verdad es de que los que vivieron poseídos de esta esperanza, vivieron esperando, vivieron con aquella deseo, aún creo que aún deseo de ser trasladados de este mundo al mundo que espera al Hijo de Dios, para luego venir, tomar su cuerpo y dar testimonio. Todo lo que sigue después de la muerte, hermano mío, hermana mía, es maravilloso, no es nada espantoso en lo absoluto para el Hijo de Dios, no es nada horrendo para el Hijo de Dios. La muerte, decía nuestro anciano en sus expresiones muy únicas, dice: la muerte me quiero acordarme exactamente, es como, nuestra alma es como el pajarito que está en la jaula. Tiene alas para volar, pero no puede volar porque está encerrado en la jaula del cuerpo humano. Creo que se entiende la ilustración muy perfecta. Decía, pero viene el día en que va a venir un ángel de Dios, que es la muerte, va a abrir la puertita de esa jaula y vamos a volar para salir y estar presente al Señor. Qué maravilloso, qué poderosas palabras y reflexiones basadas precisamente en la palabra de Dios. El que tiene esta esperanza se purifica así como Dios es limpio, el Señor. Así que nos ayuda, hermano, hermana, en todo el sentido, el entender estos misterios. Este misterio en particular, leíamos que hay varios misterios que menciona la palabra del Señor, pero este es uno de ellos, y como se dijo al principio, este es uno de los medulares,
el medular, porque si esto no sucediera, no hubiera nada de aquel lado de la muerte. Entonces se acabó todo y vuelvo a repetir las palabras del apóstol Pablo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué te purificas? ¿Para qué te santificas? ¿Para qué te cuidas del pecado si no hay nada después de la muerte? Hay que gozar de la vida, diríamos, si es que no hubiera resurrección. Pero hay resurrección. La paga del pecado es muerte, y muerte más que la física, la muerte espiritual, porque la muerte tiene varios significados. Como leíamos, la muerte significa el fin de esta vida. El cuerpo se llega a su expiración, deja de respirar, deja de funcionar, se clausura toda actividad humana con la muerte, pero luego sale el hombre interior para, así como lo ilustró el Señor. Alguien ha preguntado: ¿qué pasa con los que mueren? ¿Para dónde van los que mueren? O más bien la religión llamada cristiana más grande que existe ha dicho que ha inventado un purgatorio, cosa que no es bíblico. No hay Biblia para eso. No es cierto eso, no dice la Biblia. La Biblia no habla de ningún purgatorio. Si lo quiere comprobar, lea el libro de Lucas, el capítulo 16, donde el Señor habla precisamente de lo que sucede con los que mueren. Todo ser humano, ya sea que malgastó su vida o ya sea que la usó. Déjenme lo leo brevemente en los minutos que nos restan. Aquí en Lucas 16, verso 19 en adelante, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, mire como dice, y en el infierno alzó sus ojos. ¿Quién? El rico, que vivió con esplendidez aquí, sin preocuparse, pensando que quizás que nada le iba a pasar, que no había nada después de la muerte. Dice, y el verso 23 dice: y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Y dijo: dijo el rico, y ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. ¿Para dónde van los que mueren? Ya lo acabamos de escuchar por labios del Maestro: al lugar del tormento,
y al seno de Abraham, que es representativo de lo que dijo Pablo. Más bien quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Nomás que ahí está en una forma ilustrativa, pero es el mismo lugar, el paraíso. Le dijo el Señor al ladrón que estaba a su derecha: este día estarás conmigo en el paraíso. Así de que no hay un lugar intermedio. No es cierto eso. Se nos acaba el tiempo, mis hermanos. Dios les bendiga. Su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, les desea las bendiciones de lo alto para ustedes, su familia, y que su crecimiento siga en aumento, porque es la voluntad del eterno Dios que sigamos creciendo, madurando, entendiendo, para servirle mejor, para agradarle mejor, para vendernos del todo a su servicio, sabiendo que hay grande remuneración, grande recompensa para los que se den de sí mismos, a amar al Señor, a caminar con Él, a servirle, a hacer su voluntad mientras haya resuello en nuestro cuerpo. Te damos gracias, Señor, por estos breves momentos que se van muy rápido. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad de asomarnos a esta revelación, a este misterio revelado, Padre mío, para asegurar, para plantear, para cimentar más en nosotros el fundamento, Señor. Tu palabra nos dice que debemos estar bien fundados, bien seguros, para que no trabajen en nosotros las confusiones que hay, que trabajan en muchos en este tiempo en que vivimos. Hay mucha gente incrédula que están sentadas en las bancas de las iglesias. Mucha gente que no cree en tu palabra en todo el sentido. Creo que por eso podemos usar las palabras de aquel hombre que tú le preguntaste: ¿crees? Cuando ibas a sanar a su hijo, él dijo: creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Yo pensaba: Maestro, ¿cómo pueden ser las dos cosas? Es que por tu misericordia logro entender que en nosotros existen muchas veces las dos cosas, y tenemos que la fe que está en nosotros expanderla para que mate cualquier incredulidad que haya en nosotros. Ayúdanos, Señor, para lograrlo en esta vida, antes de que entremos a la otra vida, a la vida superior. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada uno de mis hermanos y amigos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos, y regresamos, Dios mediante, la siguiente ocasión. Dios sea con cada uno de ustedes.